Buenas noches, ¿cómo están? Ahí pone el PowerPoint, gracias. Feliz Día del Padre, aquellos que son padres. ¿Quiénes son padres? Bueno, feliz día, yo también. Estaba pensando recién hace unos minutos, el más longevo es Osvaldo, el que es padre hace más años. El más reciente es Lucas, está sentado al lado ahora. Y en cantidad, el más padre es Omar, ¿no? Porque es el que más hijos tiene. Así que en ellos tres, a todos, feliz día. Y al pensar de qué manera hablar del Padre, pero sin hablar del Padre. Porque hay algunos que fuimos privilegiados en tener un padre que es cristiano, que estuvo presente, que nos dio ejemplo. Pero no es algo que sea totalmente regular, que sea para todo el mundo así. Hoy en la escuela bíblica hablábamos y eran muchos los chicos que decían, no lo conozco, o está en la cárcel, o, ahí está. O no tengo contacto con él, nos abandonó, se fue. De manera que pensé de qué manera podemos hablar del Padre sin que, hablemos del Día del Padre. Y no voy a negar que cuando Damián empezó a hablar del Padre, me corrió un frío por la espalda porque dije, no me digas que va el Padre Nuestro. Porque dije, si va el Padre Nuestro, vamos a repetir el mensaje, nos vamos temprano y listo. Pero no, él habló más de ser hijos y de ser adoptados. Y yo los invito, hay un montón de citas, él mencionó unas cuantas, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, Abba Padre, le podemos llamar a Él Padre Nuestro. Vamos a hablar, entonces los invito a reflexionar pensando hoy en este día especial, como decía Dami antes, de que es el Día del Padre, aprovechar y hablar de eso, pero hablar del Padre Nuestro. Saben que mi mente tiene muchas tonterías adentro de la mente. Y si yo digo Padre Nuestro, seguramente ninguno me viene un flash de la tele del 11 de septiembre del 2001. Si yo les digo 11 de septiembre de 2001, ¿qué pasó? Y yo les digo Padre Nuestro, ¿qué les viene a la mente a ustedes? ¿Algo o no? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando o no? Geraldine, que es la única que obviamente me tolera al lado de la cama mirando estas pavadas en YouTube. ¿Alguien sabe de qué le estoy hablando? Bueno, el Padre Nuestro tiene algo de que debe ser una de las citas bíblicas más repetidas, por cristianos y por no cristianos. O sea, por personas que son hijas de Dios y por personas que no son hijas de Dios. El 11 de septiembre dan contra las Torres Gemelas, los aviones. A la tarde en Telefe tenía un programa, Georgina Barbarossa, y les pasa esto, que deciden, ahí Matías se acordó, deciden decir el Padre Nuestro todos juntos. Nosotros en el colegio de nuestra religión. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase su voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase su voluntad, en la tierra como en el cielo. Es así. El pan nuestro. Perdón, ¿podemos empezar de nuevo? Empieza por segunda, tercera vez. Estamos muy nerviosos. Estamos muy nerviosos, dice. ¿Por qué? Porque al ser una de las citas más repetidas de la Biblia, hay gente que ni lo sabe muy bien. Sabe que empieza con Padre Nuestro, que estás en los cielos, y después... Pero se dice, no sé, como si fuera un picaporte, ¿viste? Como para decir, bueno, algo que estoy orando. Lo digo de memoria y ni siquiera sé bien qué dice. Y justamente es llamativo que suceda eso, porque el Padre Nuestro, uno lo vamos a leer ahora, uno lee los versículos anteriores y lo que Jesús les estaba diciendo justamente es, no hablen repitiendo sin saber lo que están diciendo. O sea, lo importante es lo que sale del corazón. Justamente lo que sucede en la actualidad con el Padre Nuestro es todo lo contrario. Es que se repite sin pensar muy bien qué está diciendo, yo lo digo, hágase tu voluntad, no sé cuál es la voluntad de Él, yo quiero que se haga la mía, pero lo digo porque queda bien, porque es parte de los versitos como si yo estuviera diciendo algo de memoria. Entonces vamos a ver
Mateo 6. Si tienen Biblia, los invito a leerlas, a abrirlas, si no, van a aparecer ahí. Mateo 6 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora al Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Jesús venía hablando en los versículos anteriores acerca de la gente que daba plata para la limosna, pero que lo hacía con todo un show para ser vistos, de la hipocresía de la gente que daba plata en ese contexto, de que lo hacían para ser vistos. Y ahora Jesús lo que les está diciendo les está atacando es la gente que es hipócrita al orar. Entonces le dice, no lo hagas para ser vistos, no lo hagas simplemente para que estén, uy, mirá qué bien que ora, uy, mirá, dijo palabras difíciles cristianas, mirá, no lo hagas para eso. Cuando ores, hacelo en tu aposento, hacelo en tu habitación, hacelo en lo secreto, habla con Dios en lo secreto, habla con Él cuando estás vos solo, no para que te miren todos. Eso es lo que estaba buscando Jesús de enseñar. Y continuamos leyendo. Esperen que me pasé. Ahí está. Y orando, no uses vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Vamos a leerlos todos juntos esta parte. Total, sabemos que no nos va a salir mal, como salía en el video, porque lo tenemos ahí adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a estudiarlo. Vamos a estudiar lo que dice el Padre Nuestro. En primer lugar, decíamos antes, y cuando ores, orando, no uses vanas repeticiones. Y después dice la palabra palabrerías. Miren, el problema ahí no estaba en las repeticiones. Jesús también dio repeticiones orando. Cuando está en Getsemaní, Él repite una oración. El problema no está en la repetición en sí misma. El problema es que sean vanas las repeticiones, o sea, que las digan sin pensar, que sean palabras de la boca para afuera, que es justamente lo que terminó pasando con el Padre Nuestro. Entonces, Jesús lo que les está enseñando es, no cometan ese error. Dice la NBI, no lo hagan solo por hablar, no oren solo por hablar, de la boca para afuera, solo para emitir un sonido. Y esto que está proponiendo es en contraste con lo que sucedía en ese entonces con los paganos. Los paganos de aquel entonces, y sucede en la actualidad también, lo decían simplemente como una frase que tenían que ir repitiendo. Entonces lo seguían repitiendo y si no los escuchaba lo decían con más fuerza. ¿Se acuerdan? Los sacerdotes de Baal lo tenían que decir más fuerte, gritando. Y si no los escuchaba tenían que pegarse en la espalda hasta sangrar. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es, lo vamos a repetir hasta que nos escuche. ¿Por qué? Porque es un Dios que está lejano. Y como es un Dios que está lejano, hay que repetir este protocolo, como si fuera un protocolo de conexión, hay que repetirlo hasta que entre. Entonces lo que les está diciendo Jesús es, cuando oren, no sean hipócritas, decía antes, y ahora lo que les está diciendo es, no lo digan como vanas repeticiones, no lo digan por palabrería. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, no vengan a decirle a Dios,
como si fuera un informe, y ahí lo marcamos también. No es un informe a Dios. Qué absurdo pensar que nosotros nos podemos presentar ante Dios para darle un informe como si Él no supiera. Dice, vuestro Padre sabe. Querido Dios, te avisamos que Beto está enfermo, Zulma todavía no se recuperó y le damos el listado de los enfermos de la iglesia como él no sabe, le tenemos que dar el informe de situación, así él, él ya sabe. No oramos nosotros para informarle a él la situación, él ya sabe la situación. Él quiere que oremos para que nosotros dependamos de él, para que nosotros le reconozcamos y dependamos de él. La oración no es para cambiar su voluntad. De hecho, más adelante la oración va a decir, hágase tu voluntad. La oración es para que nuestra voluntad se vaya amoldando a la suya, para que nosotros vayamos entendiendo a Él. No, Lutero decía que mediante las oraciones no lo estamos instruyendo a Él, nos estamos instruyendo a nosotros. Eso es lo que buscamos cuando oramos, es nosotros entender la situación, no que Él entienda la lista de enfermos. Y después continúa diciendo, está también ahí marcado, vosotros pues oraréis así. Y el así no era justamente repitan esto o repitiendo estas palabras, no les dijo, vosotros oraréis repitiendo la siguiente oración. Repitiendo el siguiente rosario, repitiendo la siguiente plegaria. No, lo que les dijo es, van a orar de esta manera, con el siguiente formato en cuanto a lo estructural, van a orar de esta manera. Y estudiamos la primera palabra, y tiene que ver con el día de hoy, Padre. La oración empieza invocando la paternidad de Dios, reconociendo la paternidad de Dios. Y acá es importante, sobre todo, para aquellos que no tuvieron un buen padre, que no sepan que Dios es como un padre. Dios no es como un padre. Dios es padre. Si dijéramos que Dios es como un padre, si alguien acá sentado tuvo un mal padre, dice, Dios es malo. Si tuviste un papá ausente, vas a pensar, Dios es ausente. Si tuviste un papá golpeador, un papá alcohólico, decís, Dios es alcohólico, es golpeador. Bueno, no, ¿sabes qué? Si te tocó esa situación, lo sentimos mucho, es culpa del pecado, pero al fin y al cabo, Dios es padre y es padre ejemplar. Y es como todos los padres debiéramos ser y debiéramos mirar de modelo para ser. Ahora, Dios es Padre. Y continúa y se hace más abarcativo, o sea, lo continúa porque ese Padre no es cualquier Padre. Es Padre nuestro. No es alguien totalmente desconocido, no, todo lo contrario. Es Padre ejemplar. Y aparte es nuestro Padre ejemplar. Parece una obviedad, pero vale la pena decirlo. No es Padre de todos. No es Padre de todos Dios. Es Padre de algunos. Imaginemos la siguiente situación, ya que Dami me usaba antes de ejemplo a mí, lo voy a usar yo a él. Damián va a la plaza con Misa, y mientras está en la plaza viene un nene totalmente desconocido y le dice, hola papi, ¿me llevas a McDonald's? ¿O qué me vas a comprar para el cumpleaños, papi? Y Damián lo va a mirar y ¿qué le va a decir? Vos no sos mi hijo. O sea, podés pedir todo lo que quieras, pero no sos mi hijo. Bueno, eso es lo que a veces sucede con Dios. Hay gente que les está pidiendo cosas, diciéndole, papi, ¿me das esto? Padre, no sé, les digo yo el caso de una compañera de trabajo. Estoy orando a Dios porque tal familiar mío tiene cáncer. Sí, pero primero tiene que ser hijo. ¿Por qué? Porque esto absurdo que les digo de papi, ¿me llevas a McDonald's? Es lo mismo que hay gente en la actualidad que lo hace con Dios. Le pide algo, le ora, pero no son sus hijos. Después vamos a hablar de cómo hacemos para ser hijos, pero quédense con ese mensaje.
para poder decir Padre nuestro, tiene que ser Padre tuyo. Algunos creen en la paternal, en la imagen paternal universal de Dios. De Dios nos creó a todos, es Dios, es Padre de todos. Bueno, no. Porque también creó los elefantes y nadie dice que es padre de los elefantes. Es creador de los elefantes, de la rata, de la cucaracha, de lo que quieran. Es creador de eso. Dios es creador de todos, padre de algunos. Si no tenés la seguridad de ser un hijo de Dios, al final vamos a estar hablando de eso. Pero eso es lo más importante, que para poder decir Padre nuestro, sea nuestro Padre. Que no nos quedemos afuera de eso. Y continúa diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. No habla o no denota acerca de la morada de Dios. No es que dice, bueno, Padre nuestro que estás en el parque, Padre nuestro que estás en la playa, Padre nuestro que estás en los cielos, porque bueno, justo cuando oró estaba en los cielos. No, lo que denota es autoridad. No está hablando de dónde está, sino de su dominio. El parque es limitado, la playa es limitada, los cielos son ilimitados. Entonces es un Padre nuestro cuya autoridad y cuyo dominio es infinito. Es de todo el cielo. ¿Qué hay en la actualidad, en aquel entonces que uno podía mirar y decir, ¿qué es lo más grande de todo? El cielo. Bueno, es el Padre nuestro que está en los cielos, cuyo dominio es infinito. Ahora, como decíamos antes, la frase esta no es que uno empieza como... Porque también nosotros en la actualidad, Padre nuestro que estás en los cielos, y después seguimos nuestra oración, como si fuera esta es la frase para comenzar, ¿viste? Así como terminamos en el nombre del Señor Jesús, amén, empezamos con Padre nuestro que estás en los cielos, como sin pensar. No. Esta primera frase ya denota una relación paternal y un poder celestial. Porque por un lado te estás diciendo, Padre nuestro, relación paternal, que estás en los cielos, que tu dominio es infinito, poder celestial. Entonces, en la misma frase, bien cortita, ya estamos mostrando algo súper importante. Ahora, después de estas frases, Jesús, cuando enseña la oración, hace 6 peticiones. Las primeras 3 peticiones tienen que ver con su gloria, que son las que dicen, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Y las siguientes 3 tienen que ver con nosotros, o sea, las primeras 3 tienen que ver con el tú, y las otras tienen que ver con nosotros, que son el pan nuestro de cada día, perdónanos y no nos metas en tentación. Vamos a revisarlas rápido. Primera de ellas, voy pasando. Santificado sea tu nombre. Su nombre ya es santo. No es que nosotros lo andemos santificando, no es que Dios Padre estaba esperando diciendo, menos mal, Abby me dijo que soy santificado. No, Él ya es, su nombre ya, y no es querer que la iglesia sea una iglesia sólida, fuerte. Entonces, eso es querer. Y también es querer que venga su reino, que se establezca con la venida del Señor. Las dos cosas son válidas. Venga tu reino. Y continúa. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El modelo de oración de Dios somete nuestros propósitos a su voluntad. Nuestros propósitos, o sea, lo que yo quiero, se somete a lo que Él quiere. Antes decíamos, la oración no es para todos, es para que son sus hijos. Bueno, solamente sus hijos pueden querer someter su voluntad por la del Padre por encima de la nuestra. Entonces, hágase tu voluntad. Muchas veces lo decimos a la ligera. Queremos que se haga tu voluntad y no la nuestra. Queremos que lo que vos pienses que es lo mejor lo hagas porque sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Queremos que tu voluntad se coma a la nuestra, se la lleve puesta, la pase por encima y aparte que no nos duela. Pero queremos eso, queremos que tu voluntad sea por sobre todas las cosas.
Y pensando en esto, qué fácil es caer en la tentación de hacer vanas repeticiones, porque querer que se haga su voluntad es muy profundo. Querer que su voluntad esté por encima de la nuestra, decirlo de la boca para afuera, es muy fácil caer en palabrerías. Qué difícil es decirlo de corazón, qué difícil es orarlo de corazón y decir, Dios, quiero que se haga tu voluntad. Quiero que sea, no la mía, la tuya. La mía, nada, dejémosla de lado, la tuya. Pasamos a la segunda parte de las segundas 3 peticiones, así que vamos a cambiar el tú por el nosotros. Y dice, ahí va, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Algunos al principio pensaban que esta frase tenía que ver con el pan espiritual, porque como venía hablando de hacer su voluntad, de venga tu reino, de un montón de cosas, decían, no, debe ser el pan espiritual. No, es el pan, es la comida, es el alimento, es el sustento que necesita el cuerpo. ¿Por qué? Porque queremos que Dios esté en eso. Y después vamos a estar viendo acerca de cómo lo que pide tiene que ver con todo el ser de nosotros, con que Dios tenga que ver con todo nuestro ser. Obviamente, por si acaso lo clarificamos, esto no evita que tengamos que trabajar para conseguir el pan. No, obviamente hay que trabajar, no es que dice, no, yo ya oré, yo oré y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, alguien va a tocar el timbre y va a... No, bueno, obviamente hay que hacer lo correspondiente. Dice, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. El pasaje también uno podría pensar de deudas, de qué tipo de deudas son. El pasaje paralelo de Lucas no dice perdónanos nuestras deudas, dice perdónanos nuestros pecados. De manera que deudas se toma como deudas espirituales. Perdónanos, porque al fin y al cabo el pecado es una deuda que tenemos con Dios. Por eso decimos que se paga, el pecado se paga con muerte. Bueno, la manera en la que pagó esa deuda Jesús fue pagando con su muerte. Pero al fin y al cabo lo que está hablando es el pecado. Y la frase como nosotros perdonamos, no es que a medida que nosotros perdonamos vamos teniendo, así en esta deuda, en el haber vamos teniendo más y decís voy neteando con la... No. Es a tal punto que entendamos que perdonó nuestras deudas, que ese perdón de nuestras deudas haga que veamos como algo chiquitito lo que nos deben a nosotros. Es tanto lo que entendí que el Padre me perdonó a mí, la deuda que me perdonaron es tan grande que perdono al resto porque hasta es chiquitito lo que me hicieron a mí. Cuando entendés que el Padre no se bajó de la cruz por tu pecado, ¿cómo no voy a perdonar a mi hermano que no me saludó, que hizo algo, lo que fuere? ¿Cómo no? Entonces uno, al fin y al cabo, lo termina perdonando nosotros a nuestros deudores porque comprendimos lo grande que nos perdonaron a nosotros. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Son 2 peticiones, una en negativo y otra en positivo, de la misma petición, al fin y al cabo. No nos metas en tentación, líbranos del mal. Al fin y al cabo, Él no nos mete en tentación, dice la Biblia en otro lugar, porque Él no tienta a nadie. Lo que está pidiendo ahí, al fin y al cabo, Jesús, o lo que está enseñando Jesús es, pídanles la capacidad de salir de la tentación, de agarrar esa puertita, esa alternativa para no meternos, para eludirla, para salir victoriosos, para salir perfeccionados de haber evitado caer en tentación. Y para terminar, para aquellos que somos hijos de Dios también, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Al fin y al cabo lo que está identificando ahí es la autoridad de Dios. Es la autoridad de al quien le estoy orando es Dios mismo. Antes Rubén leía ahí en Colosenses 1:15 de no hay gobernantes, no hay reinos, no hay nada que esté. Dios al fin y al cabo creó todo por Él, por medio de Él y para Él, y no hay nada que no haya sido creado por Él.
¿Qué enseñanzas podemos sacar en los próximos minutos? En primer lugar, para aquellos que ya son hijos de Dios. La primera enseñanza, esperen que lo voy a poner acá, creo que lo tengo, ahí está, es evitar la hipocresía, y esto para todos los que somos hijos de Dios, para todos los que oramos. Evitar la hipocresía, evitar las vanas repeticiones, el andar diciendo frases lindas que suenan lindo, pero que al fin y al cabo no nos dan nada, no nos dicen nada. Y darnos cuenta que cuando oramos estamos orando a alguien cercano, a alguien conocido, a un padre. Estamos hablando con papá. Estamos hablando con alguien que ya sabe lo que tenemos para decirnos. Es como cuando viene Tomás a contarme algo y yo ya sé, porque ya me lo contó Gerald, o porque ya me enteré, o porque escuché que sucedió en la pieza al lado, pero yo estaba escuchando, yo ya estoy al tanto, pero lo escucho. Lo escucho y le digo, no, ¿de en serio? Y él se pone contento. Bueno, que nos acerquemos a Dios como ese nene que se acerca al papá para contarle una hazaña que hizo. Que tengamos la convicción, así como decíamos que como un nene se acerca al papá y le encanta que el papá lo oiga, bueno, que nosotros tengamos la convicción que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, dice 1 Juan 5:14, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, Él está ahí dispuesto para escucharnos. Así que no hace falta ni mentirle porque Él ya sabe todo, no hace falta decir frases armadas como si estuviéramos hablando con un presidente, porque no es un presidente, es nuestro Padre y Él le encanta escucharnos. Entonces que vayamos y nos acerquemos a Él para eso. Ahora fíjense que lo que sigue de la oración tenía que ver con santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad. Por sobre todo, empezaba con las tres cosas que tenían que ver con el tú, con Él. Bueno, ante todo Dios, que cuando oremos ante todo esté Dios, ante todo esté reconocer su dominio, ante todo esté reconocer su gloria, ante todo esté reconocer su poder, ante todo esté reconocer su obra, lo que Él hizo, que podamos reconocer eso. Y respecto a nuestras peticiones, algo que aprendí, las tres peticiones que se hacen tienen que ver con todo nuestro ser. Primero pide pan, después pide perdón y después pide liberación de la tentación. Y fíjense, la primera tiene que ver con el plano humano, la siguiente tiene que ver con el plano espiritual y la tercera tiene que ver con el plano moral. Entonces, al fin y al cabo, cuando pide pan, cuando pide perdón y pide liberación, le está pidiendo, quiero que me ayudes en mi plano humano, en mi plano espiritual y en mi plano moral. O sea, quiero que me ayudes en todo mi ser. Y fíjense también que cada una de esas es provista por una persona distinta de la Trinidad. El pan lo da el Padre, el perdón lo da el Hijo y la liberación espiritual la da el Espíritu Santo. Entonces le estamos diciendo, quiero que toda la Trinidad ayude a todo mi ser. Eso es lo que pedimos cuando estamos orando, aquellos que somos hijos de Dios. De manera que los invito a que cuando oremos tengamos presente eso. Primero Dios, primero su voluntad, primero saber que es alguien cercano, es Padre nuestro y está en los cielos. O sea, es alguien paternal, cercano, pero que tiene autoridad celestial. Y después que podamos reconocer su dominio, su poder. Pero después cuando pidamos por nosotros, que podamos pedir sabiendo que toda la Trinidad está para ayudarnos a nosotros en todo nuestro ser. Eso para aquellos que somos hijos de Dios. Ahora decíamos que el Padre Nuestro, empezábamos y dábamos el ejemplo antes de un nene que se acerca, le toma de la mano y le dice, ¿qué me vas a regalar? Y vos no sos mi hijo, yo no te conozco. Yo no te conozco. Bueno, que podamos nosotros acercarnos sabiendo que Él es nuestro Padre. ¿Y cómo se hace para que Él sea nuestro Padre?
Este versículo lo explica. Dice Juan 1, 12 y 13, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo parafraseo. A los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio el derecho de, como decía antes Damián, de adoptarlos y de pasar a ser hijos de Dios. Bueno, ¿querés ser hijo de Dios? ¿Querés poder llamarlo Padre nuestro? ¿Querés poder decirle Padre mío? Lo que tenés que hacer, al fin y al cabo, es recibirle y creer en su nombre. Recibirle y creer en su nombre, los cuales no han sido engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Eso es también lo que decía antes Dami, que los adoptó, pero al fin y al cabo los regeneró. Y son las dos cosas en una. Bueno, al fin y al cabo, no de carne, sino de espíritu. Volvemos a ser otro, volvemos a nacer y ahora siendo hijos de Dios. Entonces, sé que quizás alguna de las personas presentes todavía es creación de Dios, pero todavía no es hijo de Dios. Todavía no le pidió perdón por sus pecados. No lo dejen para otro momento. Hoy es un gran día. Miren qué lindo día sería poder decir, el día del Padre encontré un nuevo Padre. El día del Padre puedo empezar a decirle, a Dios mi Padre. ¿Cómo? Recibiendo y creyendo. Ahora, es importante esto. ¿Recibiendo qué y creyendo qué? ¿A qué le estamos recibiendo y a qué estamos creyendo? Que Jesucristo, Dios hecho hombre, la segunda persona de la Trinidad, estando en el cielo, vino a la tierra. Se hizo hombre y que Jesucristo, cuando estuvo hace 2000 años, era una persona, pero al mismo tiempo era Dios. Y era Dios hecho una persona. Y que cuando vino no es que dijo, ay, voy de vacaciones a la tierra, quiero ver cómo se siente, quiero probar un asado, quiero ir a tomar unos mates ahí con las personas del pueblo ahí de Jerusalén. No. Cuando vino con un objetivo y el objetivo lo tenía bien claro. Voy para entregar mi vida en la cruz en perdón del resto. ¿Cómo es eso? Vos y yo tenemos el pecado. ¿Vieron cuando decíamos, perdona nuestras deudas, perdona nuestros pecados? Bueno, al fin y al cabo, tenemos pecado y ese pecado nos separa de Dios. Y ese pecado de Dios, Dios odia el pecado, pero ama al pecador. Ya que estamos en el Día del Padre, imagínense, Tomás sale a jugar en el barro, vuelve absolutamente todo enchastrado y me dice, papá, ¿lo sigo queriendo? Sí, pero le digo, no, así no. Anda a pegarte una ducha primero. No, así no. Bueno, es lo mismo Dios con el pecado. Nos ve y dice, te amo. A la persona, al pecador, te amo. Sí, pero así no. Limpiate el pecado. Bueno, la diferencia es que para limpiarse el pecado no alcanza con una ducha. Te podés pegar todas las duchas que quieras, pero el pecado no lo van a sacar, porque el pecado está dentro nuestro. Entonces, para sacar el pecado, ¿qué producto se necesitaría? La sangre de Cristo. Y esa es la sangre que dio Cristo en la cruz, pagando, porque el pecado era una deuda, pagando en la cruz, derramando su sangre, la deuda que era tuya y la deuda que era mía. Entonces, cuando uno cree eso, cuando murió en la cruz, murió con un objetivo, que era dar su vida para que los pecadores pudiéramos ser adoptados y ser hechos hijos de Dios. Entonces, creyendo que Jesucristo vino a la tierra, vivió, murió y resucitó para perdón de pecados. Eso es lo que recibimos y eso es lo que creemos. Y cuando en eso creemos, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tenemos ese privilegio de poder decir, ¿sabes qué? Mi papá es Elías, pero mi papá está en el cielo también. Y es el Padre, es Dios mismo. Bueno, si quieren hacer eso, mi consejo es que no sea simplemente un mensaje que digan, qué lindo, lo escuché en la iglesia, hablaron del Padre Nuestro. En algún momento quizás me arrepienta. No lo dejes para otro momento. Pedile perdón por tus pecados.
Arrepentite por tus pecados. Deja que Dios los limpie y que Dios empiece a obrar en tu vida. Y vas a ver que todo va a cambiar para bien.